Yo nunca pensé que iba a llegar a ser mentora financiera, con mucho éxito y poquita sabiduría. Felizmente casado, no perfectamente casado. Él se da cuenta que yo le había escondido más de 22 tarjetas de crédito, que después de tener un alto nivel económico, aprender a vivir siendo pobres. Yo nunca pensé que iba a llegar a ser mentora financiera. Realmente yo me proyectaba como la presidenta de un banco o un ejecutivo muy alto en la banca. Dios me permitió después de high school comenzar muy temprano en el mundo bancario y por situaciones de la economía en Estados Unidos y por situaciones de la vida fui escalando, ¿verdad? Posición dentro de la banca y a muy temprana edad comencé a tener mucho éxito. O sea, estaba muy joven, con mucho éxito y poquita sabiduría. Lo que me llevó, al no tener sabiduría y al estar recibiendo tanto dinero producto de mi trabajo, a que a los 28, 29 años me quebrara económicamente. Entonces, ya para este momento ya yo estaba casada con mi esposo Miguel. Nosotros ya vamos a cumplir 17 años de casados, que se dice fácil, pero no lo es. Felizmente casados, no perfectamente casados, porque éramos dos personas que veníamos de divorcios. Yo venía de una relación muy abusiva, él venía de 2 matrimonios y traíamos todas esas heridas financieras a nuestra relación sin sanar. A los 29 años ambos perdemos nuestros trabajos repentinamente, después de recibir grandes cantidades de dinero, pero como les dije, sin sabiduría financiera, y eso nos llevó a la completa quiebra. Ese evento de no entrar en otro divorcio, de no perder mi matrimonio, de verme siendo una mamá soltera en este momento, que se casó con una persona que estaba completamente herida y a la misma vez con un niño de 6, 7 añitos que no podía yo tomar una decisión a la ligera y decir, ay, me divorcio y listo. Empezamos a luchar por nuestra relación y por nuestro matrimonio y empezamos a tomar decisiones, y una de esas fue que la palabra divorcio no iba a estar en nuestra relación, porque sabemos el daño que produce, o sea, un divorcio. Entonces empezamos a trabajar por nuestra relación, a la misma vez lidiando con una crisis financiera y una crisis personal, porque es allí cuando la bomba explota, ¿verdad? No tenemos trabajo, sentémonos a hacer un presupuesto, sentémonos a ver nuestras finanzas. Él se da cuenta que yo le había escondido más de 22 tarjetas de crédito, las cuales había sacado a nombre de él. Él no tenía idea que esta deuda existía y fueron muchos meses que tuvimos que lidiar con un proceso de perdón, un proceso de restauración, un proceso de establecer confianza y un proceso de aprender a unificar nuestras finanzas y a unificar nuestra economía, porque eso no existía. Yo crecí con la idea de que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, tú no te metes en mi vida financiera, yo no me meto en la tuya, pero resulta que yo estaba profanando esa confianza y estaba de cierta forma dañándolo a él y dañándome a mí. ¿Por qué decidí ser mentora financiera? Porque en el proceso que comenzamos a establecer esta restauración, nos dimos cuenta que no éramos los únicos y que la gente nos empezó a preguntar, ¿y cómo lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? Mi esposo también viene de la banca, súper cuadriculado, ¿verdad? Es una persona que es muy, muy opuesta en su personalidad a mí. Y él decía, no, hay que ayudarlos. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo lo ayudamos? Entonces empezamos a enseñarle lo que nosotros veníamos aplicando en nuestra relación. Y los que no, lo cuento mucho en mi testimonio, también está en mi libro, la deuda que nosotros acumulamos hasta ese momento sumaba $1 millón, más de $1 millón. ¿Eso en qué época era? Esto fue en el año 2010, 2011. O sea, nosotros nos quedamos sin trabajo en el 2009, pero realmente no comenzamos a pagar esa deuda hasta el año 2011, porque a él le tomó 1 año conseguir trabajo. Entonces, cuando vivimos todo este proceso de aprender a vivir siendo pobres, ¿okay? Después de tener un alto nivel económico, aprender a vivir siendo pobres, entendimos varias cosas, que la pobreza es un proceso mental y es temporal si te lo propones.
nosotros nos propusimos varias cosas. Número uno, salvar nuestro matrimonio, salvar nuestra relación. Y él me dijo, vamos a cancelar este $1.000.000. No sé cómo, porque no tenemos trabajo. Yo decía, este tipo está loco. O sea, yo no sé dónde vamos a sacar $1.000.000. Pero él me dijo, no sé cómo, pero lo vamos a pagar. Año 2011, él consigue trabajo. Obviamente nada cercano a los ingresos que teníamos en el 2007, 2008, 2009. Y establecimos un plan, establecimos un compromiso, establecimos unidad. Empezamos a establecer principios bíblicos para nuestras finanzas, como el ahorro. Nunca habíamos ahorrado. O sea, entraba, pero usábamos las tarjetas de crédito para financiar nuestra vida, porque como el dinero iba a entrar. Entonces, cuando empezamos a establecer todos estos principios para nuestra relación, se dio la oportunidad de que le enseñáramos a un pequeño grupo y después a un grupo más grande y más grande y más grande. Entonces, yo nunca pensé que iba a ser mentora de nada. Yo pensé que iba a ser una ejecutiva. Ayudar a gente abrumada por el desorden, el caos, la incertidumbre, la falta de propósito, a organizar su vida y a organizar sus finanzas, porque no es solamente a nivel de... Las finanzas son la curita que uno arranca para ir a lo más profundo. Las finanzas están diariamente en tu vida. Todos los días tú estás tomando una decisión financiera. Desde el almuerzo de los niños hasta lo que vas a comprar en el supermercado. Eso es una decisión financiera. Y ayudar a personas abrumadas por el caos financiero, específicamente por la falta de propósito, por el desorden empresarial, a que tengan vidas plenas y a que disfruten la vida. Si están casadas, la independencia de sus parejas. Si son solteras, creer que lo pueden lograr sola. Yo lo resumiría en eso, la independencia, porque Dios nos creó para ser interdependientes. Que lo traten como una empresa desde el día número 1. Porque casi siempre, y lo que he notado, ¿no? Sobre todo en la mujer, voy a hacer real estate, voy a hacer bienes raíces para tener tiempo con mi familia y con mis hijos, o para tener esa libertad económica. Ese es un beneficio, pero a largo plazo. Cualquier emprendimiento, así hagas tortas en tu casa, es una empresa. El día que a ti te comienzan a pagar por esa renta que hiciste, por esa casa que vendiste, ya eso es un emprendimiento, pero no le damos la seriedad que amerita desde el día número 1. Hay un componente de preparación, esa es la parte educativa, pero lo que veo es que nos embarcamos en este emprendimiento de bienes raíces sin entender que tienes que aprender una parte operativa y empresarial. Tienes que tener disciplina, tienes que aprender a mercadearte, tienes que aprender a grabar videos en una cámara, tienes que aprender muchos ámbitos que te van a ayudar a apalancarte en el proceso y lograr vender una casa lo antes posible. Mira, grave error que he visto que cometen personas que se embarcan en el mundo de bienes raíces es que tienen un trabajo fijo y lo dejan para el mundo de las comisiones. Y eso es una transición. Yo comencé mi empresa en el año 2012, pero trabajaba con un ingreso fluctuante porque era oficial hipotecario. También ganaba por comisiones. Pero mi trabajo fijo fue lo que me apalancó para escribir mi libro, para crear una marca personal, para lanzarme en este mundo de la fluctuación económica. Sobre todo porque la economía en Estados Unidos fluctúa cada 7 a 10 años. Y necesitamos entender en qué temporada económica estamos. Si es sabio dejar mi trabajo a tiempo completo, o si no tengo un trabajo, busquemos aunque sea un trabajo a medio tiempo que me permita hacer la parte de bienes raíces a tiempo completo y entender que van a ser 3, 4 años que vas a tener que trabajar muchísimo mientras logras establecer ese fundamento. Entonces, ¿cómo lo manejo? También presupuestando, entendiendo que como el ingreso fluctúa, tienes que conocer los ciclos de tu negocio, los altos y bajos, y promediar siendo bien conservadora. Bueno, lo primero es organizar tus finanzas y separarlas. ¿Cuál es el ámbito personal y cuáles son los gastos relacionados a tu emprendimiento? Independientemente que sean bienes raíces o cualquier otro emprendimiento. El grave error es que mezclamos todo
y no tenemos esa claridad de cuál es el gasto que está produciendo este emprendimiento y cuáles son mis gastos personales. Si tienes deudas, procurar pagarlas lo antes posible. Y cuando hablo de deuda, no es todo tipo de deuda. Deuda de tarjeta, de crédito. La deuda de tarjeta de crédito es una deuda muy costosa y no es dinero de nosotros. Y la otra es, de todo el ingreso que entra a tu casa, ahorra el 5%. Como mínimo. Como mínimo. Y cuando hablo de todo ingreso, es el ingreso que produzca en tu hogar. Si tu esposo trabaja, ahorra el 5% de su dinero también. Primero tienes que venderte unas 10 casas y construir un buen capital, porque si bien sabemos que Miami es un mercado extremadamente competitivo, cuando tú tienes cash en tu bolsillo vas a tener muchas más oportunidades para negociar una buena inversión. Entonces, hasta que tú tienes que, para tú poder recomendarle a tu cliente, ven, invierte, y tú convertirte primero en un inversionista, tienes que haber cumplido ciertos pasos: organización financiera, protección de capital, patrimonio y tener dinero en el bolsillo para invertir. Porque yo le digo, vende tus primeras 10 casas y después hablamos. La cultura. Nuestra cultura, lo que traemos de nuestros países, lo arraigado de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, realmente la falta de comunicación entre las parejas nos dividen, nos pueden llegar a dividir, porque somos dos mundos diferentes, pero veo que por el estrés, el trabajo, los niños, las responsabilidades, las parejas en este país muchas veces están juntos por conveniencia, pero no por amor. Entonces, eso nos lleva a crear distancia en la relación. Cuando hay problemas financieros, viene la falta de comunicación. Cuando hay separación emocional en la pareja, entonces puede haber apatía. Luego viene cada uno está por su cuenta, puede venir el ámbito de la infidelidad y de las adicciones. Es un ciclo que vemos repetir una y otra vez. ¿Qué tenemos que hacer para ser sabios en nuestra relación? Ser intencionales en comunicarnos, ser intencionales en pasar tiempo juntos. Yo recomiendo mucho en nuestros programas que las parejas deben tener una cita financiera semanal y respetar estos tiempos, como tú respetas la ida a un dentista, una cita de inmigración. Así de urgente es que las parejas se sienten, se comuniquen, conversen, hablen de sus finanzas, de sus sueños, de sus anhelos, porque eso energiza la relación. Pero no sucede porque hay problemas financieros, porque le damos prioridad a todo y a todos y no nos ponemos nosotros como relación primero. Lamentablemente lo provoca la misma crisis, pero no tenemos que ser reactivos sino proactivos. Si ya identificamos y lo veo con mis parejas, ¿no? Las parejas que atendemos, si ya vemos que me dicen, no, toda nuestra vida funciona perfectamente hasta que hablamos de dinero, bueno, entonces tenemos que provocar la crisis. Es que estamos como en una cultura de que le queremos huir al conflicto, pero lo que nosotros provocamos en los matrimonios son conflictos, porque hasta que no hay el conflicto no podemos abordar la raíz. Y tenemos que empezar a hablar de ese dinero y a enseñarles o educarles a cómo comunicarse sin discutir. Pero a veces me dicen, es que comenzamos a trabajar contigo y llevamos 3 días peleando. ¡Perfecto! Al fin. Si tenían 10 años que no se hablaban. Ok, primero salir del ambiente del hogar, ¿verdad? Y tratar de tener esta cita fuera de un ambiente que a cualquiera de los dos le provoque estrés. Yo digo que ordenar el contexto, porque a veces queremos tener nuestra cita de pareja con los niños arriba, el televisor prendido, la olla puesta, y no es el contexto adecuado. Queremos tener esa cita tarde en la noche cuando llegamos cansados. Tenemos que hacer una pausa, un stop y decir, vamos a salir y vamos a tener tiempo los dos y conversemos. ¿Por qué te molesta tanto que yo te hable de dinero? No, me siento abrumado por esto. Las mujeres decimos que los hombres no hablan. Los hombres sí hablan cuando se sienten seguros. Pero si tú vas a atacar a tu pareja o esa pareja tú te vas a sentir atacado, tú no vas a hablar. Primero necesitamos entender que se requiere cierta madurez emocional y si no lo pueden lograr, busquen un intermediario, un mediador. Para eso es que existimos, ¿no? O sea, busquen una persona que a veces yo tengo que echarme hacia un lado y dejar que peleen.
para saber dónde están sus heridas. Nosotros, si Dios te puso esa pareja en tu vida, es porque te puede sanar a través de esa persona. Pero no confiamos lo suficiente en nuestra pareja, en nuestro esposo, nuestra esposa. Para establecer. Mira, yo soy una mujer de fe. Y por mi fe entiendo que Dios tiene planes perfectos para mi vida. Yo quiero esos planes perfectos. Yo no quiero conformarme a vivir una vida mediocre. Si Dios estudió la Biblia, ¿verdad? Si Dios en la Biblia dice que Él tiene planes perfectos para mí, planes de bienestar y no de calamidad, yo aquí en la tierra tengo que procurar buscar esos planes y no conformarme con la mediocridad de mis circunstancias. Entonces, cada día los dos, entre mi esposo y yo, anhelar que donde estamos es temporal y procurar esos planes. Si Dios dice que no me endeude, que no le deba nada a nadie, voy a ser obediente. Y la obediencia en este proceso es un apalancamiento muy grande para que en el caso mío, ¿verdad? Me tomó 7 años pagar $1 millón, pero pudo haber sido 14. Pudo haber sido que todavía estoy endeudada. Y lo lindo de todo esto es que lo he visto en nuestra vida, la obediencia, el querer honrar a Dios en nuestra relación, el querer entregarle nuestras finanzas y entender que yo no soy dueño de nada. Yo solamente estoy usando los recursos que Él me ha dado para multiplicarlos en la tierra y para que más personas a través de nuestro testimonio le conozcan. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que no somos dueños de nada, ni el talento que Dios nos ha dado, ni las propiedades, ni el dinero, ni nuestros hijos, ni nuestra relación, ni nuestro tiempo. Él es el dueño de todo y realmente lo que procuramos es ser buenos administradores de su gracia. Ok, presupuesto personal. Si tienes ingresos fluctuantes, yo les recomiendo a las parejas que revisen sus ingresos por los últimos 12 meses. Y detalladamente identifiquen los ciclos bajos del negocio, porque todo negocio es cíclico. En el caso mío de mentorías, la gente se va de viaje en junio y no regresa hasta agosto endeudado y hasta acá. O en diciembre, después de Navidad, el negocio mío repunta porque la gente busca organizarse. Pero en vacaciones es un mes bajísimo para mi negocio. Entonces, estudiar los ciclos bajos de tu negocio y las fluctuaciones. Siempre recomiendo revisar el comportamiento financiero a través de nuestros estados bancarios, porque la forma como nosotros nos endeudamos nos permite ver nuestros gastos. Reviso cada gasto y sobre todo esos gastos variables, ¿no? Supermercado, los gastos de peluquería, restaurantes, que aquí en Estados Unidos es algo donde las familias, donde más se endeudan, ponen esos gastos en las tarjetas de crédito. Bueno, que no todo se tiene que lograr en la vida de una vez. Okay, necesitamos establecer objetivos, como se dice, a corto, mediano y largo plazo, pero definir realmente qué es corto plazo y qué es mediano plazo. Porque a veces lo vemos como que el mediano plazo de aquí a 5 años y realmente no. Y que todo se requiere una planificación, que todo se basa en una fase 1, fase 2, fase 3. Y entender que hay un tiempo para todo. Yo siempre le digo a las parejas, pero comienza. Porque a veces caemos en el análisis parálisis. Que no, que cuando esto se dé, que cuando tenga esto, que no, que cuando entonces compre, a veces me pasa mucho con las mujeres, no, que tengo que comprar una cámara, entonces voy a grabar mi video. No, comienza, arranca. Es preferible hacerlo perfectamente imperfecto que no hacer nada. La consistencia. Y entender que cada una de nosotras tiene un propósito en la tierra. Y Dios te escogió a ti para que lo alcances, para que lo logres. Y te dio todo lo que necesitas para lograrlo. Pero necesitas ser consistente. No abortes tus sueños. Y enfócate en algo. A veces pensamos, y aquí hay como 3 consejos en uno, ¿no? A veces pensamos que algo no está funcionando, entonces voy a empezar otro proyecto, y otro proyecto, y otro proyecto. Enfócate. La consistencia y el enfoque. Yo vengo haciendo lo mismo desde el año 2011. Ya estamos en el 2023. Y he seguido por mi misma línea. Finanzas, porque va muy arraigado a mi pasión. Consistencia y enfoque te van a llevar lejos. Muchas gracias, Itamar. Con gusto.